con la palabra de Dios. Es otra oportunidad que tenemos de escuchar la voz de Dios, ¿verdad? A través de la proclamación de su palabra. Quiero invitarles, hermanos, a que inclinen su rostro y que oren conmigo en esta hora para pedirle al Señor que hable a nuestra vida a través de la Escritura. Padre, gracias te damos, Señor, porque es una bendición poder estar en tu casa. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido cantar a tu nombre, hemos podido proclamar, Señor, tu grandeza. Señor, te damos gracias porque Jesucristo todo lo pagó. Pagó la deuda que nuestro pecado, Señor, nos hizo contraer delante de ti. Y por eso te damos gracias. Oh Dios, en esta hora quiero rogarte en el nombre de Jesucristo, por la Iglesia Bautista Grace Life en Houston. Señor, mientras el pastor Joel predica tu palabra, yo te ruego que tú hables a esa iglesia local y tú edifiques, Señor, a tu pueblo y traigas salvación a los que no te conocen. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego que tú le concedas a ellos ver, Señor, tu mano poderosa obrando, Señor, en medio de ellos. Señor, concédeles a ellos en esta mañana, al igual que a nosotros, poder escuchar tu voz a través de la palabra. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que en este día, Señor, en este preciso momento, tú, Señor, abra nuestros oídos para oír tu voz, ilumine nuestro corazón, Señor, para poder entender tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú, oh Dios, abra nuestros ojos para ver la gloria de tu nombre en tu palabra. Padre Celestial, te ruego que tú traigas salvación a los que no te conocen y edifiques a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, hermanos, hoy vamos a estar en Levítico, capítulo 1, verso del 1 al 4. Vamos a estar enfocando nuestra atención en estos 4 versículos. Hoy, como todos ustedes saben, los que estuvieron el domingo pasado, durante este mes, vamos a estar predicando en las 5 solas de la Reforma Protestante. Y el domingo pasado predicamos la primera que vimos fue sola Escritura. Y no sé cuántos de ustedes recordarán que mencionábamos que estas 5 solas son el resumen, hermano, podemos decir que es el resumen de las 95 tesis que Martín Lutero clavó en la puerta de la capilla de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Hoy, amados hermanos, vamos a estar viendo la segunda de estas solas, la cual es sola gracia. Ahora bien, ¿qué significa sola gracia? ¿Por qué la gracia de Dios, cómo la gracia influenció o influyó, hermano, en el proceso de la Reforma Protestante? Bueno, con sola gracia, hermano, lo que queremos decir es esto: sola gracia encierra la enseñanza bíblica de que la salvación no es algo que nosotros podemos alcanzar por nuestros propios méritos. La salvación no es algo que nosotros alcanzamos o ganamos por nuestra virtud. Sola gracia enfatiza que la salvación escúchame bien, sola gracia enfatiza que la salvación no es una recompensa que recibimos por nuestras buenas obras. La salvación es un regalo inmerecido de parte de Dios. Y como decíamos el domingo pasado, todos nosotros conocemos, hermano, la expresión, la doctrina de la gracia. Hemos oído, si usted lleva tiempo viniendo a la iglesia, en más de una ocasión usted ha escuchado la expresión o la palabra gracia. Y ha escuchado en más de una ocasión la expresión que somos salvos por gracias. Pero aquí en estas 5 solas, hermano, la palabra sola es muy importante, porque lo que dio origen a la Reforma Protestante fue el hecho de que Martín Lutero, hermano, confrontado con las Escrituras, confrontó, hermano, una enseñanza católica que era la venta de indulgencia. Y básicamente, hermano, lo que se escondía detrás de la venta de indulgencia era, hermano, la salvación basada en obras.
Y cuando Martín Lutero, confrontado por la Biblia, hermano, Dios habló a su corazón y abrió sus ojos a la enseñanza bíblica de la salvación. Él escribe estas 95 tesis básicamente refutando la enseñanza de la venta de indulgencia, y la razón por la cual él confrontó, hermano, esta enseñanza es por la falta de base bíblica que tenía, porque la práctica de la venta de indulgencia, hermano, contradecía abiertamente la enseñanza bíblica de la salvación. Los católicos romanos, al igual que nosotros los cristianos, creen que la salvación es por gracia. Ellos, al igual que nosotros, creen que no podemos ganar la gracia de Dios, pero la diferencia, hermano, es que ellos creen que el mérito de la salvación, aunque le corresponde en primer lugar a Dios, en segundo lugar le corresponde al hombre, porque el hombre coopera con la gracia de Dios para su salvación. Y es de ahí, hermano, que sale esta sola. Porque Martín Lutero, al igual que los reformadores y al igual que la iglesia cristiana, dice: no, el hombre no puede cooperar con su salvación. El hombre no puede cooperar con la gracia de Dios. La salvación del hombre es solo por la gracia de Dios. Solamente por los méritos de Cristo. Básicamente, este es el corazón, amados hermanos, de la doctrina o la enseñanza que encierra la expresión sola gracia. Y eso, hermano, no solamente fue verdad en el siglo XVI, sino que también es verdad en este tiempo. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Amados hermanos, quizás muchos de ustedes se preguntarán: ¿por qué? ¿Qué valor tiene hablar de este tema o de este evento que pasó hace 501 años atrás? Y la razón por la cual hoy, hermano, en el 2018, todavía, hermano, este tema es importante y tenemos que volverlo a tocar, es por dos razones. En primer lugar, porque la palabra de Dios sigue siendo relevante para la iglesia hoy. La palabra de Dios, hermano, contiene un mensaje relevante para la iglesia, para los hombres, en todo tiempo y en todo lugar. Y en segundo lugar, este tema es de vital importancia para nosotros hoy, porque aunque hoy nosotros, la iglesia evangélica, no tiene que lidiar con la venta de indulgencia o con peregrinajes o con pagos de promesas, hoy, hermano, se ha diseminado entre la iglesia cristiana creencias como que nosotros de alguna manera podemos ganar el favor de Dios a través de las ofrendas o a través, hermano, de buenas obras que nosotros hagamos. Y es importante para nosotros como iglesia volvernos a la enseñanza bíblica de que no hay nada, escúchame bien, no hay nada que tú puedas hacer para ganar el favor de Dios. Nosotros somos salvos solo por su gracia. Y en esta mañana, partiendo de la escritura, de estos 4 versículos, quiero mostrarte, hermano, por qué la gracia de Dios es el único método de la salvación. Y es por eso que hemos titulado el mensaje en esta mañana: el método de la salvación, sola gracia. Amados hermanos, y lo primero que yo quiero que usted vea en el pasaje es la necesidad que nosotros tenemos de la gracia de Dios. La necesidad de la gracia de Dios. Mira conmigo el versículo 1 y el versículo 2. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Voy a leer el verso 2 nuevamente. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis de vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. El libro de Levítico, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leer el libro de Levíticos, pero el libro de Levítico contiene, hermano, todo
lo relacionado con el sistema de sacrificios y el sistema sacerdotal que el pueblo de Israel tenía que implementar, hermano, por ordenanza de Dios. A este punto Dios ya había liberado al pueblo de Israel de Egipto y ahora Dios, amados hermanos, iba a habitar en medio, hermano, del pueblo, en el tabernáculo, y esto presuponía, hermano, una dificultad para el pueblo de Israel. ¿Cómo Dios podía habitar en medio de siendo santo y justo? ¿Cómo Dios podía habitar, hermano, en medio de un pueblo pecador sin que la justa ira de Dios no se inflamara en contra del pueblo? Esa es la presencia de Dios, como alguien decía, era una bendición. La presencia de Dios en medio del pueblo era una bendición incómoda para el pueblo, porque confrontaba al pueblo con la santidad de Dios y con su propia pecaminosidad. Ahora, Dios en su gracia, hermano, establece este sistema de sacrificios, hermano, estos mandamientos, leyes que regían los sacrificios que ellos tenían que ofrecer, como una solución momentánea a ese problema. ¿Y por qué digo momentánea? Porque todos estos sacrificios y todo este sistema sacerdotal, como ya hemos visto antes, eran sombra hermanos, del verdadero sacrificio, del sacrificio perfecto que es Jesucristo, y eran sombra del sacerdote, del sumo sacerdote perfecto, que también es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora bien, fíjate que en el versículo 2, Moisés, inspirado por Dios, cuando escribe, él da por sentado la necesidad que el pueblo tenía de traer una ofrenda al Señor. Amados hermanos, pero ellos no solamente, en el versículo 2, implícitamente, no solamente está la necesidad de ellos de traer una ofrenda al Señor, sino que también está la necesidad, hermano, de que esa ofrenda fuera aceptada por Dios. Habían dos situaciones. Número uno, ellos tenían que ofrecer un sacrificio por su pecado. Y número dos, ellos no podían ofrecer cualquier sacrificio. Ellos no podían acercarse a Dios, hermano, de la manera que ellos creían. Ellos tenían que hacerlo exactamente como Dios lo había ordenado. Y usted se preguntará, pastor, ¿cómo esto tiene que ver con la gracia de Dios? Bueno, hermano, precisamente el hecho de que Dios estableciera los sacrificios como un método, hermano, como una solución al problema del pecado del hombre, para que él pueda acercarse a Dios, es evidencia de la gracia de Dios para con el pueblo de Israel y para con todos los hombres. El hecho de que Dios estableciera estos sacrificios es evidencia de la gracia de Dios. Si hay un libro en el Antiguo Testamento que nos ofrece una ilustración, hermano, de lo que es la gracia de Dios, es precisamente el libro de Levítico. Ahora, ¿dónde vemos la necesidad, hermano, de la gracia de Dios? Bueno, amados hermanos, el concepto mismo de la gracia establece la necesidad que tenemos de ella. El concepto mismo de la gracia establece la necesidad que nosotros tenemos de ella. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios, hermano, es el regalo o es el favor inmerecido de parte de Dios que Él da libremente a indignos pecadores. Ese es un concepto bien simple de la gracia de Dios. La gracia de Dios es el regalo o favor inmerecido que Dios libremente le confiere a indignos pecadores. Generalmente, cada vez que la Biblia habla de la gracia de Dios, habla, amados hermanos, específicamente relacionada a la salvación. Porque el regalo o el favor que Dios le da al hombre libremente, sin necesidad de que el hombre coopere con Dios, es precisamente la salvación. Y ese es el regalo que nosotros no merecemos. Porque por nuestra condición, lo que el hombre merece, ¿qué cosa es? Justicia, juicio.
Amados hermanos, usted se ha puesto a pensar, hermano y amigo que está aquí en esta tarde, que lo que tú y yo merecemos es, hermano, pasar una eternidad en el infierno. Es lo que tú y yo merecemos. Tú y yo no somos buenos, tú y yo somos pecadores, tú y yo somos rebeldes, tú y yo nos rebelamos en contra de Dios, tú y yo, hermano, ofendemos a Dios muchas veces y de muchas maneras, y la ira de Dios inflama, y Dios, que es justo, dice la Biblia que no dará por inocente al culpable. Es por eso que todos los hombres, lo que todos los hombres merecen es justicia. Pasar una eternidad bajo condenación. Pero Dios es un Dios de gracia. Y Él libremente decidió hacer posible que indignos pecadores pudieran ser salvos. Y es, hermano, como decía, en el concepto de la gracia de Dios, que está implícito la necesidad que tenemos de ello. Amados hermanos, cada vez que nosotros clamamos por la gracia de Dios, estamos reconociendo en primer lugar nuestra culpabilidad. Si el hombre, hermano, pudiera ser salvos o cooperar con su salvación, el hombre no necesitaría de la gracia de Dios, solamente de su justicia. La gracia, nosotros necesitamos de la gracia de Dios porque, hermano, la gracia de Dios presupone nuestra culpabilidad. Es por eso que ellos necesitaban traer un sacrificio delante de Dios. Es por eso que ellos, hermano, tenían que obedecer y en fe dar estos sacrificios, porque ellos, al igual que nosotros, eran culpables y son culpables delante de Dios. ¿Y por qué es importante enfatizar esto? Bueno, esto es importante enfatizarlo porque la gracia de Dios, cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios, es importante recordar, iglesia, que la gracia de Dios no suprime o invalida la justicia de Dios. Dios es perfectamente justo y Dios es perfectamente el Dios de toda gracia. Y por esa gracia, porque Él libremente, hermano, derramó, hermano, ofreció, abrió la puerta de salvación para nosotros. Pero la gracia de Dios, nosotros, escúchame bien, nosotros necesitamos de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios presupone nuestra culpabilidad. En segundo lugar, nosotros necesitamos de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios, hermano, el concepto de la gracia de Dios presupone la realidad de que el hombre no se puede salvar a sí mismo. El hombre no se puede salvar a sí mismo. Hermano, esta es una de las razones por la cual nosotros no podemos estar de acuerdo con la Iglesia Católica Romana. Porque el hombre no puede cooperar con su salvación. Si el hombre, como le decía hace un momento, si el hombre pudiera cooperar con su salvación, si el hombre pudiera salvarse por sus obras, el hombre no necesitaría de la gracia de Dios. Cristo no hubiera muerto en la cruz por nosotros, no hubiera vivido una vida perfecta a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacerlo por nosotros mismos. Pero ese no es el caso. Y te quiero dar 3 razones por las cuales nosotros, los seres humanos, no podemos salvarnos por nosotros mismos. La primera razón por la cual tú y yo necesitamos la gracia de Dios es, hermano, por la depravación total de nuestra naturaleza. ¿De qué estamos hablando, hermano? Cuando hablamos de la depravación total de la naturaleza humana, estamos hablando del hecho de que el pecado afectó todas las áreas de la vida del hombre. El pecado afectó nuestro cuerpo. Es por eso que nosotros nos enfermamos y morimos. El pecado afectó nuestra voluntad. Nos hizo esclavos del pecado. Por eso dice Efesios, Pablo cuando le escribió a los Efesios decía que el hombre sin Cristo, ¿qué cosa es? Es hijo de ¿qué? De desobediencia, porque no puede hacer otra cosa que pecar, rebelarse en contra de Dios, porque es esclavo del pecado. Y esto lo hemos dicho muchas veces, hermano. El diablo ha engañado de tal manera al hombre que el hombre se ha llegado a creer que es libre de hacer lo que él quiere. Es por eso que cuando usted le predica el evangelio a la gente, a las personas, le dice, no,
Yo no quiero saber de Dios, yo no quiero saber del Evangelio. A mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Porque yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Usted, si está fuera de Cristo, usted no es libre. Usted es esclavo del pecado. Amén. Y es por eso, porque el pecado afectó tu voluntad. Porque el pecado afectó no solamente tu voluntad, sino que también tu intelecto. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Cuando decimos que el pecado afectó tu intelecto, lo que estamos diciendo, mi hermano, es que el pecado nos afectó de tal manera que el hombre no puede entender a Dios por sí mismo. Dice la Biblia que para el hombre sin Cristo el Evangelio es locura. No puede entender el Evangelio porque el pecado ha afectado su entendimiento. Porque dice la Biblia también, hermano, que el diablo ha cegado sus ojos para que no pueda ver la luz de la gloria de Dios en el Evangelio. Es por esa razón, hermano, que el hombre no puede ni quiere salvarse. Es por esta razón que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. La segunda razón por la cual nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos es porque todo, debido al efecto del pecado en nuestra naturaleza humana, todo lo que nosotros hacemos está, hermano, manchado por nuestro pecado. Nada, hermano, todo lo que nosotros hacemos, nada de lo que nosotros hacemos es lo suficientemente bueno para satisfacer la justicia, el estándar de la justicia de Dios. Por muy bien que usted haga, por mucho que usted trate de vivir conforme a la ley de Dios por sus propias fuerzas, usted nunca va a poder cumplir el estándar de la voluntad de Dios, de la justicia de Dios. Mira conmigo en el libro del profeta Jeremías, capítulo 2, verso 22. Jeremías capítulo 2, verso 22. Amén. Libro del profeta Jeremías capítulo 2, verso 22. Dice la palabra de Dios de esta manera: aunque te laves con soda y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor. Te voy a leer el texto nuevamente. Aunque te laves con soda y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor. ¿Sabes lo que significa ese versículo? Ese versículo significa que no importa lo que tú hagas por tus propios medios, no importa el recurso que tú uses, la mancha de tu pecado permanece delante de Dios. La mancha de nuestro pecado, de nuestra iniquidad, todavía está delante de Dios e impregna todo lo que nosotros hacemos. Es por eso que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Porque aun cuando nosotros hiciéramos nuestro mejor esfuerzo, no podemos llegar a satisfacer el estándar de la justicia de Dios. Y la tercera razón por la cual nosotros no podemos salvarnos nosotros mismos, por lo cual necesitamos de la gracia de Dios en nuestras vidas, es porque por nuestro pecado, escúchame bien, por nuestro pecado, el hombre sin Cristo está bajo el dominio de Satanás. Amén. La Biblia lo enseña claramente. Dice la Biblia, hermano, que el hombre sin Cristo está bajo el dominio de Satanás. Mira conmigo Efesios capítulo 2. Vamos rápidamente a Efesios capítulo 2. Verso 2, verso 1 y verso 2. Amén. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Claramente, hermano,
Esta es otra razón por la cual el hombre no puede salvarse a sí mismo, ni puede cooperar con la gracia de Dios, porque el hombre sin Cristo está bajo el dominio de Satanás. El hombre sin Cristo está en prisiones de oscuridad. Es esclavo del pecado. Es por eso que el hombre sin Cristo, hermano, aunque tiene ojos, no puede ver la gloria de Dios en las Escrituras. Es por eso que el hombre sin Cristo, aunque oye el Evangelio ser predicado, no puede entender a Dios. Porque el diablo lo tiene cegado, porque el diablo lo tiene oprimido. Piensan que son libres, pero son esclavos de Satanás. Tú no vienes a Cristo, escúchame bien. Tú que estás aquí hoy que no tienes a Cristo, tú que estás aquí hoy que estás fuera de Cristo, la razón por la cual tú no vienes a Cristo no es porque tú eres más inteligente que nadie y te has dado cuenta que el Evangelio es una farsa. No, la razón por la cual tú no vienes a Cristo, ni quieres venir a Cristo, ni tampoco puedes, es porque tú eres prisionero del diablo y el único que te puede rescatar de esa prisión es el poder de Jesucristo. Amén. Es por eso que tú lo que más necesitas es la gracia de Dios en tu vida. Amén. Te voy a dar una evidencia clara de que tú lo que más necesitas hoy es la gracia de Dios en tu vida. Si tú estás escuchando esto y para ti es locura, es tontería, esa es la evidencia más clara de que tú necesitas que Dios derrame su gracia sobre ti. Te dé un nuevo corazón, te dé fe para que puedas creer y abra tus ojos para que puedas ver su gloria y cuanto tú le necesitas. Nuestra mayor necesidad no es que todos nuestros problemas aquí se resuelvan, es que Dios una vez más tenga misericordia de nosotros y derrame su gracia sobre ti. Tú no quieres que Dios te trate con justicia. Tú no quieres saber, créeme, ninguno de nosotros queremos saber lo que es la justicia de Dios. Es por eso que yo te ruego hoy, como si Dios rogase por medio de mí, si tú estás fuera de Cristo y estás muerto en tus delitos y pecados, ven a Cristo en esta mañana. La Biblia habla Jesús cuenta una parábola de un hombre que tenía una deuda, una gran deuda con un rey. Y el rey llamó a mandar a buscar a este hombre. Y este hombre, cuando vino delante del rey, dice la Biblia que dice Jesús que este hombre suplicaba y decía: ten paciencia conmigo y te pagaré lo que me debes. Al saber el rey que el hombre no podía pagar lo que le debía, dice la Biblia que el rey le perdonó toda su deuda. Eso es gracia. Amén. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú no tienes a Cristo, clama a Dios y dile: Señor, ten misericordia de mí. Yo no puedo pagar la deuda que tengo contigo. Yo nunca podré satisfacer tu justicia. Ten misericordia de mí y derrama tu gracia sobre mí. Dice la palabra de Dios que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesucristo y confesamos a Jesús como Señor de nuestras vidas, seremos salvos. Clama a Dios. No te vayas hoy de aquí. Si tú estás fuera de Cristo, no te vayas hoy de aquí sin antes pedirle a Dios que Él tenga misericordia de ti, que Él tenga compasión de ti, porque si tú estás fuera de Cristo, tú todavía estás bajo condenación. Y por ende, tu mayor necesidad es la gracia de Dios. Lo segundo que quiero que veas en el pasaje en esta mañana es el requerimiento de la gracia de Dios. Mira, vamos a volver a Levítico. Levítico capítulo 1. Mira conmigo el verso 3. Amén.
Dice la palabra de Dios en el verso 3, si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Ya hemos visto que la salvación, hermano, es un regalo de Dios, el cual nosotros no podemos ganarla, no podemos merecerla por nuestras propias obras, y porque nosotros no podemos lograrla ni ganarla. Amados hermanos, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, vivió, hermano, a favor de los que iban a creer y murió en una cruz, hermano, a favor de los que iban a creer también. Amados hermanos, Cristo por gracia libremente hizo posible la salvación de todos los creyentes. Ahora bien, el verso 3 es muy importante para nosotros poder entender el requerimiento de la gracia de Dios. Cuando nosotros pensamos en la gracia de Dios, obviamente lo primero que viene a nuestra mente es que es un regalo, que la salvación, hermano, en sí misma, como es una obra de la gracia de Dios, implica que nosotros no tenemos que hacer nada para ganarla, solamente tenemos que creer. Porque Cristo no solamente murió, sino que también vivió a favor de los que iban a creer. Ahora bien, hermano, ¿cómo Dios o cómo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, hizo posible la salvación? ¿Cómo Jesús hizo posible que nosotros pudiéramos ser receptores de la gracia infinita de Dios? Bueno, la manera en que Cristo hizo posible esto fue, amados hermanos, cumpliendo los requisitos necesarios para nuestra salvación. Nosotros no tenemos que hacer nada porque Jesucristo lo hizo todo. Y esto, hermano, está implícito en el versículo 3. Hay algo importante que quiero que notes, hermano. Y es que Dios, escúchame bien, Dios nos mostró su gracia abundantemente. No pasando por alto su pecado. No, amados hermanos, rebajando el estándar de su justicia, sino que lo hizo proveyendo un medio, hermano, de salvación en el cual el hombre pudiera ser perdonado, pudiera ser reconciliado con él y a la misma vez que su justicia fuera satisfecha. Y esto lo vemos en el verso 3, fíjate que dice, si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho. ¿Cómo tenía que ser ese macho? Sin defecto. Amados hermanos, ¿por qué el macho o el sacrificio que iban a traer tenía que ser sin defecto? Esto no era un capricho de Dios. Esto no era, amados hermanos, un simple requerimiento o un requerimiento más. Habían dos razones fundamentales por la cual, hermano, el sacrificio, hermano, o el cordero o el buey que se iba a ofrecer tenía que ser sin defecto. Y la primera razón por la cual el sacrificio tenía que ser sin defecto es porque este sacrificio apuntaba a la vida perfecta de Jesucristo. Esa es la primera razón, porque este sacrificio apuntaba a la vida perfecta de Cristo. Cristo vivió una vida sin pecado, cumplió a la perfección la ley a favor de aquellos que iban a creer. Y esto es lo que tipificaba estos sacrificios, por eso tenían que ser perfectos. Tenían que ser perfectos porque apuntaban a Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La segunda razón por la cual el sacrificio tenía que ser perfecto era porque la justicia y la santidad de Dios son perfectas. Solamente algo perfecto podía satisfacer, o algo sin defecto podía satisfacer la justicia perfecta y la santidad perfecta de Dios. Es por eso, hermano, que Cristo vino y se hizo hombre para ocupar nuestro lugar. Ningún hombre, para que el hombre pudiera ser salvo, un hombre tenía que morir.
por los hombres. Pero ningún hombre podía morir en nuestro lugar porque todos hemos pecado. Pero bendito Dios, que la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre para vivir como un hombre, pero sin pecado. Y murió en una cruz para que nosotros, los que creemos, pudiéramos ser salvos. Él vivió una vida perfecta a favor de aquellos que iban a creer. Amados hermanos, dice la Biblia en 2 Corintios, capítulo 5, verso 1. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si la salvación es por gracia, la salvación es un regalo de Dios, y para apropiarte de ella lo único que tenemos que hacer es creer, arrepentirnos de nuestro pecado y rendir nuestra vida al dominio, al señorío de Cristo. Pero para que tú y yo pudiéramos ser salvos, para que tú y yo pudiéramos, hermanos, ser receptores de la gracia de Dios, Jesucristo, hermano, cumplió con los requerimientos de la justicia de Dios. Porque como te decía, hermano, hace un momento atrás, la gracia de Dios no invalida la justicia de Dios, ni la restringe. La gracia de Dios no, hermano, triunfa sobre la justicia de Dios. La gracia de Dios no es la contrapartida de la justicia de Dios. La justicia y la gracia de Dios se besan en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, el requerimiento de la gracia para nosotros poder recibir la gracia de Dios es que un cordero muriera en nuestro lugar, para que la justicia y la santidad de Dios pudieran ser aceptadas, pudieran ser satisfechas. Y por último, quiero que veas esto. Lo tercero que quiero que veas en el pasaje es el beneficio de la gracia de Dios. El beneficio de la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, mira el verso 4, Levítico, capítulo 1, verso 4. Ya hemos visto, hermano, la necesidad de la gracia de Dios. Hemos visto el requerimiento de la gracia de Dios. Y hemos visto también, y vamos a ver ahora, el beneficio. ¿Cuál es el beneficio que nosotros obtenemos de la gracia de Dios? Mira el verso 4. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. El beneficio, amados hermanos, de la gracia de Dios es la expiación de nuestros pecados. Amados hermanos, el versículo 4 constituye un drama, hermano, del Evangelio. Cada vez que una persona traía un holocausto, un sacrificio al Señor, y ponía su cabeza sobre el holocausto, ese sacrificio era aceptado, hermano, en su lugar para hacer expiación por su pecado. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra expiación? Expiación, hermano, ¿de qué significa esa palabra? Bueno, expiación define la obra de Dios en favor de los pecadores para reconciliarlos consigo mismo. Es la actividad divina que confronta y resuelve el problema del pecado del hombre para que las personas puedan disfrutar de una comunión plena con Dios ahora y en la vida venidera. Eso es expiación. El beneficio, hermano, directo de la expiación, de la gracia de Dios, es, hermano, la expiación de nuestros pecados. Porque por gracia, Dios, hermano, habitó entre nosotros para confrontar y resolver el problema del hombre que es su pecado. Por eso Jesucristo, hermano, dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Porque Él resolvió ese problema de una vez y para siempre. Ahora mira, hermano, lo maravilloso del verso 4. Dice que uno de los requerimientos era que el hombre, la persona que traía su
su sacrificio, tenía que poner su mano sobre el holocausto, sobre la cabeza del holocausto, dice el verso 4, y dice, y le será aceptado para hacer expiación por él. Y usted se pregunta, ¿dónde está la gracia de Dios ahí? Bueno, la gracia de Dios en el verso 4 la vemos en dos maneras. Número 1, cuando la persona ponía la cabeza en el holocausto, la mano sobre la cabeza del holocausto, era una señal de que estaba transfiriendo su pecado sobre ese cordero, o sobre ese buey, o sobre la paloma que iba a ofrecer. Porque ese era el otro detalle. Todas las personas tenían que traer un sacrificio. No importa si era rico o era pobre. ¿Usted sabe por qué? Porque tanto ricos como pobres tienen el mismo problema, que están muertos en sus delitos y pecados. Si tú no tenías para comprar un buey, tenías que comprar un cordero. Y si no tenías para comprar un cordero, tenías que traer una paloma. En dependencia de tu situación económica, si era el sacrificio que tú tenías que traer a Dios. Porque todos, sin excepción de ninguno, todos tenían el mismo problema y ninguno podía venir a Dios con las manos vacías. Porque para que fuesen aceptados delante de Dios, para que fuesen perdonados, alguien tenía que morir. ¿Sabe por qué alguien tenía que morir? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Amén. Y para que aquellos que están condenados a muerte pudieran tener vida, alguien tenía que morir. Y Dios en su gracia, hermano, diseña este sacrificio y en el cual, hermano, los hombres, el pueblo de Israel venía, ponía sus manos sobre la cabeza del cordero o del buey y transfería, era un símbolo. Una representación de que están transfiriendo su pecado sobre ese animal y ese animal iba a morir en su lugar. Y eso es gracia de Dios. Cuando alguien muere en tu lugar para que tú puedas tener vida. Pero la segunda manera en que vemos la gracia de Dios es que Dios, por su gracia, aceptaba ese sacrificio. Y lo aceptaba no porque fuera suficiente, no porque fuera, no porque fuera perfecto en todo sentido, sino porque el que lo hacía, al poner sus manos sobre la cabeza del holocausto, lo hacía con fe. En que Dios iba a aceptar ese sacrificio. Amados hermanos, y eso es exactamente lo que pasó con Cristo. Cristo murió en la cruz por nuestro pecado. Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías que en la herida que le correspondía a su pueblo, Él la sufrió. Él murió en nuestro lugar libremente para que en su muerte nosotros pudiéramos tener vida. Porque en Cristo, hermano, cuando Cristo murió, cuando el hombre cree en Jesucristo, se arrepiente de su pecado le es imputado a Cristo. Y la justicia perfecta de Cristo le es imputada al pecador. Y es por eso que dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora yo te pregunto, ¿por qué morir eternamente si ya hubo un cordero que fue ofrecido en tu lugar? ¿Por qué enfrentar la ira de Dios si Cristo, el Cordero de Dios, ya la sufrió por ti? Ven a Cristo en esta mañana y refúgiate en Él. Ahora bien, quiero terminar hablándole por un momento a los cristianos que están aquí en esta mañana. Quiero que tú vayas a tu casa hoy y lleves a tu mente, hermano, el versículo 4. Tú, cristiano, que estás luchando
con problemas, con tentaciones, con pecados específicos en tu vida. Es importante que tú vayas a tu casa hoy recordando que un cordero perfecto fue aceptado en tu lugar. Para que por la justicia perfecta de ese cordero, tú pudieras ser aceptado delante de Dios. Y ahora tu aceptación cristiana no depende de lo que tú puedas hacer. Nosotros ahora somos aceptados por Dios por la justicia perfecta de Cristo. Nosotros, como lo hemos dicho muchas veces, obedecemos a Dios no para ser aceptados, sino porque por la gracia de Dios ya hemos sido aceptados. Y cuando tu obediencia no sea perfecta y tu amor se enfríe, recuerda, cristiano, un cordero ya fue ofrecido en tu lugar. Un cordero ya fue aceptado en tu lugar para hacer expiación por tu pecado. Descansa en la gracia de tu Dios. Ya, porque tú fuiste aceptado por gracia, porque tú fuiste justificado y perdonado, y Cristo murió por ti. Cristiano, lo único que nos queda hacer es seguir las pisadas de Cristo. Ama a Cristo, obedece a Cristo, habla de Cristo, alaba a Cristo, haz de Cristo el centro de tu vida, que tu vida gire alrededor de Él, porque Él es el Cordero de Dios que quitó para siempre tu pecado. Porque por su gracia Él murió por ti en la cruz del Calvario. Ya tú y yo no tenemos que enfrentar la justicia de Dios. Ahora, por su gracia, por la obra que Él hizo a favor de nosotros, nosotros podemos acercarnos, como dice el autor de los Hebreos, confiadamente al trono de la gracia de Dios, para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Y si tú estás aquí y no tienes a Cristo, una vez más, ven hoy al Señor y dile: Señor, derrama de tu gracia para mí, sobre mí. Recuerda, no hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Tu mayor problema es que tú estás bajo condenación. Y no puedes hacer nada para salvarte. Es por eso que hoy nosotros te invitamos a que vengas a Cristo y que tú le ruegues: Señor, ten misericordia de mí y derrama tu gracia sobre mi vida. Dame un nuevo corazón y dame fe para creer. Quiero invitarte a que te pongas en pie y vamos a orar para terminar en oración. Padre, te damos gracias porque tu misericordia es abundante para con nosotros. Señor, en esta hora nosotros queremos bendecirte, porque solo por tu gracia nosotros hoy podemos llamarte Padre nuestro. Te damos gracias, Señor, porque Jesús, el Cordero de Dios, su sacrificio en la cruz fue aceptado a nuestro favor para hacer expiación por nuestros pecados. De manera que ya no tenemos que hacer nada. Solamente creer que Jesús es el Hijo de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y confesar a Jesús como Señor de nuestras vidas y seremos salvos. Y por eso, Señor, te damos gracias. Señor, si hay alguien aquí en esta mañana que no ha entendido esta verdad, yo te ruego que tú abras sus ojos para que pueda entender la gloria del Evangelio. Dales un nuevo corazón y por tu gracia tráeles de muerte a vida, del dominio de Satanás al reino de tu amado Hijo. Señor, y ahora que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesús, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. De esta manera estamos despedidos. Que la gracia y la paz de Dios sea con ustedes.